los micrófonos, tal vez ahí poder saludarme y preguntar, no sé, está a disposición. Sí. Ahí estamos. Decía ¿Estás grabando todavía, Richard? Ahí veo al hermano Carlos Colmenares, él era de Ciudad Bolívar, Venezuela también. Carlos, saludos. Un abrazo. Igual para ti. Hola, Diana. Hola, Richard. Hola, Bien, ¿cómo estás? Sally. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno verle por aquí. Contenta verle. Mario, Hola, mira la Sally. tía Mario. Hola, mamita, ¿cómo estás? Mira, Bien, ¿y Cari. tú? Bien, mi amor. Mira, Cari, ¿ves? La tía Mario, dile hola, tía Cari. Mario. Hola, Cari. Hola, tía Qué Mario. bella. También hay una hermana de Venezuela, Mili Oviedo. No sé si se acuerdan de ella, Anderson. Una colega. ¿Dónde está Mili? No la veo. No sé si puede hablar. Hola, cariño, ¿cómo están? No me imagino. Hola, Mario, hola, Anderson. Hola, Mili. placer. Lili, qué bueno escucharte. No te vemos, pero te escuchamos. Hola, Susana. Ay, qué bueno. Ay, no, sí. Hola, Un placer. gracias igualmente. Qué bueno conocerles. Qué bueno verles. Hola, Pedro, Marco. Si tienen alguna pregunta que hacerle a Anderson, tengan libertad para hacerlo. Te decía a Keniel ayer que estaba dispuesto a quedarme hasta la medianoche. Rodrigo! Espero que no haya un eufórico ahí. ¿Cómo está, hermano? Anderson, ¿cómo está? Gracias, hermano. ¿Cómo está? Bueno, ¿Cómo está, Eugenia? Hola, hermano. hermano Eli de Eli. Colombia. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Usted cómo le va? Muy bien, Hola, saludos a su Anderson. esposa. Bien, gracias. Por ahí anda. Qué bueno, saludos. Hola, hermana Catalina Cisternas. Saludos desde aquí, hermano David. Tus saludos. Lo que pasa es que a mi tío Eli, si no lo presento, porque este lo único que falta es que parte el pan con nosotros y porque casi siempre está en reuniones, gracias al Señor. No, pues qué bueno. Rodrigo. Eli, ¿cómo está, hermano? No Bien, ¿y conozco tú? a tu ¿Cómo está esposa. Génesis? Estoy conociendo por acá. Aquí está nuestro representante. Sí. Elizabeth Raquel. ¿Cómo está, hermano? Ella salió blanquita porque cuando me vio se asustó. Entonces, bueno. Ese es mi papá. Se puso blanquita. Génesis. ¿Cómo está Génesis, Rodrigo? Ay, Mili, mira la ¿cómo está bebé. Mili? Bien, ¿y tú cómo ¿El estás? hermano Nelson Ovalle está por allá? La pregunta que yo tengo para Anderson es que desde hace 4 años lo estamos esperando allá en el Fortín. Y bueno, no sé, ahora con esta pandemia, con esta cuarentena, no puedo preguntarle cuándo va para Venezuela. Manueli, Ah, está difícil, Manueli, pero ustedes están en la asamblea, lo vas a citar en el Fortín. Claro, desde ya, porque allá está su mamá. Allá está su mamá. Creo que primero es que sufre y después, bueno. Por favor, hermanos venezolanos, denle tiempo a nuestros hermanos chilenos que también se expresen. Sí. Por favor. Yo digo, para esta reunión solamente faltan las arepas. Sí. A propósito, por ahí tengo algunas. Wow. Hermano, como siempre, grabé toda la reunión y después que terminemos, la comparto como lo hemos estado haciendo. Grabé las 2 secciones por separado, la palabra en el ministerio y el reporte misionero. Así que vamos a tener disposición para escucharlo con más detalle.
Y adelanto, antes que no me dejen hablar, muchas gracias a todos por conectarse y durar tanto tiempo. Yo creo que es la primera reunión que hemos tenido más larga. Vamos a echarle la culpa a Anderson, que habló bastante. Gracias por ser paciente. Muchas gracias. Verlos a Richard, todos, me por alegra la mucho. razón. De verdad nos contenta mucho verlos. Muchas gracias. A nuestros hermanos Oye, chilenos Anderson, que estamos conociendo. Sí. le vamos a enviar el link de aquí de Soacha para que se conecte con nosotros. Bueno, me lo avisa con tiempo, hermano, ¿sí? Carlos, saludos. ¿Cómo no? Carlos vive cerquita de nosotros. El hermano David y su esposa. Saludos. Gracias, igualmente. Placer Bien, entonces, saludarles. para Gracias conocerlos por estar bien, con nosotros. el hermano David y ¿cómo se llama su esposa? Mary. Eri. Mary. Sí. Eri. Y el hermano Marcos Leiva, ¿no? Marcos Sí. Leiva. Pregúntale. Y la hermana Alex Ortiz también es de Chile. Sí, también es de Chile. Sí, ella es la hermana Sandra, es la esposa del hermano Ale. Un hermano muy apreciado en la asamblea en Renca también. Ok, qué bueno. Igual la hermana María Cristina. Sí. Qué bueno. De la Florida, de la Florida. Ella está en una asamblea un poco más al sur de Renca, en la asamblea de la Florida. Oh, ya, ya. En Santiago de Chile hay varias asambleas. Sí, yo creo que nuestro hermano David puede mencionarlas mejor. Sí, son... ¿Cuántos son, don Sergio? Fácil. Debería contestarle a usted, hermano. Hay como 8 asambleas. Es muy bueno eso de cómo. 13. Yo tengo dos preguntas. Ajá, sí, adelante, hermano. Tengo dos preguntas. Sí. ¿Qué considera usted? ¿Cómo resuelve este tema de cambiarse de un lugar a otro? Primera pregunta. Sí. Y la otra pregunta es, ¿cómo resuelve? ¿Qué tiene en la mente, no sé, para partir el pan por primera vez? Para iniciar, digamos, la parte formal de una asamblea. Wow. ¿Qué es lo que usted espera, piensa, siente, espera del Señor? No sé. Claro, claro. Esas son las preguntas que tengo. Sí, no, muchas gracias, hermano. Antes que conteste mi hermano Anderson, está conectada mi mamá también, que quería escucharte. Entonces, mamá, bendición. Que se conecte aquí en la reunión. Sí, hermana, mucho gusto saludarla a la distancia. Bienvenida. Dale la bendición primero y después hablo yo. Mándele la arepa, por favor. Sí, no, pues a ella no le gusta hablar. No a la que se atreve a hablar, pero... Ya sabemos a quién saliste, Keniel. O sea, es como yo soy reservado. Sí. Bueno, hermano Sergio, interesante sus preguntas, no es fácil. Es el tema de conocer la voluntad de Dios. Y muchos creyentes nos preguntan, ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas? Bueno, siempre tratamos de mantener los principios, o por lo menos 3 principios en nuestras vidas, y es lo que nos ha ayudado a nosotros. Otros también podrán dar otro tipo de... Primero, tratamos de buscar la voluntad de Dios en su propia palabra. Por eso cuando dije que fue Mateo 28, lo que me convenció de que el Señor me estaba llamando para servir, ¿verdad? Entonces, segundo, procuramos tener la paz del Señor. Yo no sé si algún teléfono está haciendo feedback. A ver, sí. Un momentito para que no se estoy escuchando mal. Escucha mejor, es mejor que todos apaguemos el micrófono y lo escuchemos Sí. a usted, hermano. Voy a apagarlos. Sí. Sí. Por ejemplo, ¿cómo saber la voluntad de Dios para ir a un lugar? Normalmente debemos entender 2 cosas que son por separado. Primero, la necesidad que hay. Y segundo, el llamado a ir a ese lugar. Si pensamos nada más en la necesidad hay en todos lados. Yo me imagino que en Chile hay mucha necesidad
Y en Santiago de Chile hay mucha necesidad. En Venezuela hay mucha necesidad. En México, ¿dónde ir? Aunque hay necesidad en todos lados, tenemos que entender de que el Señor nos está llamando a un lugar específico. Entonces, para eso procuramos, bueno, en nuestra experiencia hemos procurado pasar bastante tiempo en oración para orar al respecto, sentir ambos la paz del Señor. Un principio que nos ha ayudado es que si vamos a tomar una decisión en cuanto a movernos a un lado, si a ella le parece una cosa y a mí no me parece, o al revés, hemos sentido que como pareja es tiempo mejor de esperar y no movernos. Cuando entre ambos hay un mutuo acuerdo y sentimos paz, para nosotros es un indicio de que el Señor está mostrándonos de que ya podemos movernos. La otra cosa es que Dios ha obrado siempre a través de las circunstancias. Por ejemplo, nosotros pensábamos que debíamos enfocarnos en el oeste del área metropolitana, pero las circunstancias cambiaron. Los contactos que teníamos allí se iban a cambiar de estado. No conseguíamos un lugar para rentar y hacer reuniones, y de pronto llamaron de ese otro lado. Entonces, esos tres principios, pues, tomar en cuenta que dice la palabra de Dios, cómo Dios obra a través de las circunstancias, y cuando tenemos la paz del Señor. Si no tenemos paz y convicción, bueno, en cuanto a nosotros, nos ha dado mucho temor de movernos, porque si no estamos seguros o pensamos estar seguros, entendemos que nos va a ir mal. Entonces, insisto, pero una cosa es el llamado y otra cosa la necesidad. Hay necesidad en todas partes. Incluso en Nuevo León, aquí en Monterrey, hay necesidad. Por ejemplo, aunque estamos trabajando en Juárez, Nuevo León, que es la parte este, después de todos estos años, no dio tiempo para explicarlo, pero hemos estado evangelizando en otros municipios, San Nicolás de los Garza, hemos repartido literatura en el centro de Monterrey, en Apodaca, estoy nombrando municipios que están a nuestro alrededor. Santiago, hemos evangelizado en otros lugares. En ninguno de esos lugares hemos visto respuesta, ninguna puerta abierta. Como siervos del Señor, queremos ser sensibles, sea la voluntad del Señor que nos enfoquemos más en Juárez, o tal vez más adelante, si el Señor nos mueve a otro lugar, nosotros sencillamente decimos amén. Pero queremos tomar en cuenta esas tres cosas. ¿Qué vemos en las Escrituras? Si ambos tenemos paz y cómo el Señor abre las puertas a través de las circunstancias. En cuanto a la asamblea, casi las mismas principios seguimos. Sin embargo, la asamblea no es establecida realmente por un hombre. La asamblea es una obra de Dios, ¿verdad? Y Dios va a poner el sentir en los creyentes. Por ejemplo, en nuestro caso, desde que comenzamos a trabajar acá en Monterrey en el 2016, mientras estábamos predicando, también procuraba hacer mención a los aspectos doctrinales. Por ejemplo, el perseverar en la doctrina, cómo nos congregamos. Entonces los creyentes van a ir aprendiendo esas cosas, visitándolos en sus casas, le íbamos enseñando eso. Ya desde el año 2017, una vez estábamos enseñando y comenzamos a hacer, bueno, ahí está el hermano Carlos Colmenares, que también nos ayudó en esos estudios. Estábamos haciendo algunos estudios bíblicos y comenzamos a estudiar la primera carta a los Corintios. Cuando pasamos por la enseñanza del apóstol Pablo de la Cena del Señor, después de esa reunión, una de las creyentes mexicanas le dice a mi esposa, oye, ¿y cuándo vamos a partir el pan por primera vez? Ese mismo día, otra muchacha, otra creyente, cuando la llevamos a su casa, nos dice, ¿y cuándo entonces acá en Monterrey vamos a partir el pan por primera vez? Le preguntamos, ¿si tú anhelas eso? Sí, estoy orando por eso. Entonces los hermanos mismos estaban teniendo ese mismo sentir. Cuando veíamos a los hermanos congregados y practicando la comunión, si yo me ponía del lado afuera y los observaba, yo estaba viendo una asamblea en conjunto. Teníamos predicación, enseñanza, ministerio, los hermanos estaban compartiendo, practicando la comunión unos con otros. Lo único que hacía falta era partir el pan. Y ver el deseo de los creyentes, para nosotros fue un indicio de que el Señor estaba obrando para que la asamblea fuese establecida. Una vez
estábamos con ese pensamiento, esa carga. Hicimos entrevista a cada creyente, pues, que había estado con nosotros desde hace tiempo, salvados, bautizados, y en ellos vimos casi que las mismas convicciones. Entonces, Dios mostró su voluntad, y el día que partimos el pan por primera vez, pues nos sentimos completa paz y entendimos que fue el mismo Señor, pues el Señor mismo nos congregó, ver el deseo de los creyentes desde que comenzamos, los que fueron salvos desde el 2016, por la gracia de Dios y el Señor los guarde, hasta el 2020, han sido igual de fieles y constantes. Es una asamblea pequeña en número, pero nos da mucho ánimo de ver la constancia y el deseo de los creyentes de congregarse, pues. Entonces, en ese sentido sentimos mucha paz, y especialmente ese día cuando se partió el pan por primera vez. Pero no sé, hermano, si entendió la respuesta. Creo que no tiene micrófono activo. Ahora sí, ahora sí. Y ahora sí, está muy bien. Yo entendí la respuesta, pero tengo otra pregunta. Perdón, hermano, perdón, hermano. Le voy a pasar mi número telefónico. No. Si quiero no. Es mejor por aquí. Quiero que lo veamos aquí todos juntos, aquí sí estamos en buena tribuna. Hermano, solo una broma. Disculpen, hermano, el que tenga que salirle de la reunión, lo haga sin problema. Yo envío los audios y las grabaciones. Y para los que estamos aquí, la grabación de video, aunque pesa, podemos entregarla luego en un disco o un pendrive, ¿oyeron? Bueno, pero para que tengan tranquilidad. La otra pregunta. Adelante, hermano. Usted conversó con una persona, ese día de las primeras incluso, le escuchó, sí. Y ese día la persona dijo, yo ahora soy del Señor. Sí. ¿Qué espera usted para tener convicción de que una persona realmente es del Señor? Son las preguntas claves de esto de la obra del Señor. Claro, hermano, claro. Bueno, olvidé mencionar que esta persona, esta señora Marbella, aunque fue la primera convertida, o que vimos pues que tuvo esa convicción de la salvación, lamentablemente ella posteriormente se tuvo que cambiar de ciudad. Ahora vive muy lejos de nosotros, como a 8 horas de distancia, y lamentablemente no está en la asamblea y tampoco está cerca de una asamblea. Entonces, no es fácil, hermano. Mire, el tema de la salvación para mí es algo delicado. Es una transacción que ocurre entre Dios y el pecador. Y es preocupante cuando un predicador trata de meter mucho su mano en ese tema. Y a veces corremos el riesgo. Yo no sé si a lo mejor la respuesta va a ser, no sé, espero aclarar la duda. Si alguno no entiende, con confianza puede preguntar. Corremos el riesgo de apurar a una persona. De hecho, eso de que yo haya visitado, bueno, que hayamos visitado a esa persona y ese mismo día fue salvo, eso no es algo que ocurre muy a menudo, ¿no? Uno quisiera que todos fueran salvos la primera vez. Pero nos da mucho temor, hermanos, meter la mano en el tema de la salvación de un alma. Por eso es peligroso. A veces yo veo hermanos que le hacen preguntas como muy técnicas a las personas. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿tú entiendes que eres un pecador? ¿Sí? ¿Y que te vas al infierno? ¿Sí? Y entonces tú recibes a Cristo. ¿Sí? Tú eres salvo. Bienvenido a la familia de Dios. Eso es como declarar a una persona salva, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo que nosotros procuramos practicar es leer la palabra de Dios. Y por ejemplo, el caso de ella, estábamos hablando acerca de Juan 5:24. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, cuando le hablamos acerca del pecado y de la muerte de Cristo, que fue en favor del pecador, y le hablamos del tema de la palabra salvación, y ella dijo entonces, ¿qué debo hacer para ser salva?
Ahí la llevamos a Hechos 16 y le hablamos pues acerca de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces ella misma dijo, bueno, hoy soy salva. Lo que nosotros procuramos es a veces ni felicitar a la persona, bienvenido, qué bueno que eres creyente. Lo mejor es prudencia y esperar que el Señor mismo muestre las evidencias de que es un creyente. ¿Qué es dar fruto? El fruto es la evidencia de la esencia de un árbol. Y para uno ver esos frutos, pues uno va a esperar que el creyente muestre las evidencias de que tiene la naturaleza de Dios. Entonces, aunque esa persona nos dijo que fue salva, nosotros obviamente sentimos mucho gozo en el momento, pero con prudencia esperamos, pero la forma como ella profesó fe y dijo haber entendido la salvación en ese momento, nos dio a nosotros tranquilidad, pues porque procuramos tener cuidado de no presionarla ni poner palabras en su boca, sino que cuando le íbamos citando las escrituras, ella misma salió a esa pregunta, ¿qué debo hacer para ser salva? Igualmente, pues, hay que tener cuidado con la forma como se invita a las personas. Lamentablemente, a veces como predicadores caemos en el mismo tema de lo que caen otras iglesias o iglesias denominacionales, casi que como invitar a la persona o ponerle palabras en su boca. En otros lugares se repite la oración de fe. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Insisto, la transacción de la salvación es entre el pecador y Dios. Entonces, ¿qué esperamos nosotros cuando alguien nos dice que es salvo? Pues vamos a esperar. Normalmente trato de visitarlo nuevamente o de sentarme nuevamente para otra vez aclarar el tema de la salvación, de que haya entendido qué es la salvación. Pero no sé qué piensa usted, hermano Sergio. Adelante. Ahora le pregunto a usted. No, yo estoy contento con lo que estoy escuchando, porque primero como que me reafirma, me aclara. Para mí siempre ha sido un tema un poco enigmático eso de saber quién es creyente y quién no lo es, en mi confusión. Entonces escuchar cómo la prudencia con lo que se trata, el uso de la palabra en el momento, eso me alegra ver que en el fondo la forma de hacerlo es no intervenir uno en el fondo, pero explicar uno. Uno explicará, pondrá la palabra y la persona tendrá que recibir como lo reciba. Claro, claro. Yo prefiero, hermano, a veces prefiero, cuando alguien me dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo preferiría anotarle una serie de versículos y decirle, lea eso en su casa. Y que sea la propia palabra de Dios que lo convenza. Porque a veces también nosotros nos creamos fórmulas para la salvación. Pero si estudiamos lo que es el nuevo nacimiento es un milagro. Por ejemplo, veamos la historia de Nicodemo. Se dice que Nicodemo preguntó, que el Señor le respondió, que lo llevó a ver su obra en la cruz. Pero ¿cuándo fue salvo? La Biblia no lo dice. Esa noche, esperemos que sí fue salvo esa noche. Por ejemplo, si vemos la salvación de Saulo de Tarso, él dijo, ¿quién eres, Señor? Normalmente hemos sido enseñados de que él fue salvo entre la primera y la segunda pregunta. Pero la Biblia no lo dice. Y a veces nosotros nos generamos fórmulas en la mente y esperamos que la persona misma profese algo así como que, bueno, sí, soy pecador y recibo a Cristo como mi Salvador personal. Hasta que la persona no dice eso, nosotros no estamos satisfechos. Pero la salvación es un milagro. Y entonces debemos procurar ser muy escriturales y dejar que la persona entienda por lo que dice la palabra de Dios y que sea una obra del Espíritu Santo y no lo que nosotros esperamos, pues. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta? No. Bueno, hermanos, yo puedo decir algo, puedo preguntar algo breve. Alex, adelante. Por favor, me tuve que desaparecer un poquitito, pero es bien breve. Recuerdo que usted, don Anderson, lo quiero llevar al tema de partir el pan, de ya ser una asamblea local. Sí. Era un grupito, no mucho, no recuerdo cuántos dijo, 14. 14, sí es. Ok. Entre los 14 habían
mujeres y varones. Dentro de los varones, ¿cuántos de ellos se estaban ejercitados en el servicio al Señor? Lógicamente estando en comunión, pero ¿cuántos de ellos varones estaban en el ejercicio sirviendo al Señor en las necesidades básicas de una asamblea, predicar el evangelio, ministrar y todo ese tipo de cosas para que en el fondo usted como misionero dijera, bueno, ya tenemos un grupo estable, maduro, en el cual si el día de mañana por distintas circunstancias yo me enfermo y no puedo estar, yo sé que la asamblea se va a mantener en pie? Sí, muy bien, excelente pregunta. Sí, bueno, el caso de acá de Monterrey, los creyentes mexicanos son algunos, ¿no? Ahí está la hermana Gemima, hermano Don Eduardo, Carla, la hermana Hilda, son varios. Contamos con 2 parejas que, como dije anteriormente, vinieron de Venezuela. Ellos sí venían en comunión de una asamblea. En el caso de la familia Colmenares, ellos de Venezuela estuvieron en Panamá y luego acá en Monterrey. La familia Sánchez, que la otra pareja, estuvieron en Chihuahua y luego estuvieron acá en Monterrey. En un sentido, tener hermanos que ya sabían lo que era una asamblea es cierta ventaja hasta cierto punto, ¿verdad? Los demás creyentes por ejemplo, los creyentes mexicanos acá en Monterrey nunca habían visto lo que es una asamblea en su práctica y en su modelo. El único hermano mexicano varón ahorita se llama Don Eduardo, es un hermano muy anciano en comunión, estoy hablando en comunión de la asamblea. Esperamos, si el Señor así lo permite, en su gracia, que este año Don Chabelo, que es el otro señor, sea bautizado, aprendiendo, pudiese estar en la comunión y otras personas también. Hay otra pareja que si arreglan una situación, pudiesen estar en la comunión de la asamblea en la próxima. Pero bueno, volviendo al caso de antes de establecer la asamblea. Por ejemplo, el caso de las hermanas, y pensando más en los mexicanos, que son los que nunca habían visto lo que era el modelo de una asamblea. Cuando la primera vez enseñé sobre el tema de la cubierta de la hermana, fue impresionante ver la reacción de ellas. Ahí estaba todavía Marbella, todavía no se había cambiado, no había mudado, estaba Gemima, y fue algo sorprendente para ella. Gemima se interesó mucho, porque ella había escuchado antes de una iglesia denominacional, donde ahí nunca se cubre la cabeza. Pero para nosotros fue muy noble y fue muy bonito ver que apenas íbamos enseñando una cosa, ellos estaban dispuestos a practicarlo. La siguiente reunión venía con una cubierta. A juicio de su propia familia, que le iban a criticar, y eso es el legalismo y otras cosas. Entonces, lo que íbamos enseñando, ellos lo iban recibiendo. Enseñamos acerca de los instrumentos musicales y había tremenda convicción. Una hermana estaba siendo debatida por sus padres. Y le dijo, ¿por qué te congregas allí? Eso también fue otra, digamos, permítame utilizar la palabra señal. Fue otra señal para nosotros. Porque esa muchacha en su casa estaba siendo debatida por su papá, que es un señor, él no es salvo, pero él defiende las iglesias pentecostales como si él fuera un pastor pentecostal. Y le dice, ¿y qué haces tú yendo a esa iglesia? Vente, aquí está tu tío que es pastor de esta iglesia, quédate aquí. Y sin haber una asamblea acá en donde estamos ahorita, la respuesta suya fue no, porque ese es el lugar donde el Señor ha puesto su nombre. O sea, ellos mismos estaban con la convicción de que el Señor estaba poniendo su nombre allí. Entonces, había mucha convicción en ellos. Luego, muy prudentemente, comenzamos a involucrarnos en la obra, especialmente en el trabajo con los niños. Una de las cosas que hemos procurado hacer bastante énfasis en el trabajo con los niños. Para nosotros es de mucha importancia esa obra evangelística. Entonces, las hermanas, procurando, por ejemplo, con mi esposa y con los otros clientes, estar juntos y practicar allí cómo enseñar, ver cómo se enseña. Tenemos una clase de adultos y hemos procurado hacer estudios bíblicos. Los estudios bíblicos para mí han sido muy clave para asentar las verdades doctrinales.
Entonces, básicamente fue eso, esa respuesta a cada enseñanza, la satisfacción de ellos, el ver que estaban complacidos practicando hasta el día de hoy, verlos practicar esa sana enseñanza fue otra evidencia que nos dio mucha tranquilidad para ver que es el Señor que está obrando. O sea, es una obra del Espíritu Santo. Es difícil, pues, pero no es fácil, no hay una fórmula. Y hay otros hermanos que han durado 10 años, 15 años en un lugar y todavía no se establece la asamblea. No es una fórmula. Entonces, cada lugar tiene su característica particular. Entonces, hermano Alex está satisfecho. Una pregunta crítica. ¿Mande? No sé, tengo una pregunta crítica. De aquí me voy a tener que ir. No, la pregunta es sencilla, pero ¿consultaron con alguien si se formaba la asamblea o no? Sí, bueno, importante, hermano. No hay un obrero que sea independiente. O sea, tenemos que depender del Señor porque somos siervos del Señor. Pero también somos miembros de una asamblea que fue la que nos encomendó. Siempre procuramos estar en contacto con nuestros ancianos, los ancianos de la asamblea en la calle Sucre en Venezuela. Y no solamente los ancianos nuestros, cuando aquí vino uno de los obreros de Venezuela, que ha sido como para mí un padre espiritual, el hermano Bernardo Chirinos, que estuvo acá, procuró siempre estar en contacto con ellos. Y en México hay varios obreros con que tenemos confianza. Hay un hermano llamado Tomás Kember, es un hermano que tiene más de 30 años en la obra del Señor. Por cierto, cuando él nos vino a visitar, la primera vez que estuvo un domingo en la mañana, ese domingo en la mañana antes de partir el pan, se estableció una reunión un domingo a las 10 de la mañana. Una reunión de carácter devocional. Aunque no teníamos el pan, procurábamos orar y adorar para que los hermanos aprendieran más o menos cómo se hacía. Se daba un ministerio, una enseñanza devocional. Y, por ejemplo, este hermano Tomás Kember, la primera vez que vino y estuvo ese domingo, él dijo, ¿por qué no han partido el pan nunca? Si lo que yo acabo de ver es lo que se hace en una asamblea. Entonces, él fue de mucho ánimo para nosotros y le pedimos muchos consejos. Y entonces procuramos siempre estar en comunión con el resto de los obreros y especialmente con los ancianos de nuestra asamblea. Una pregunta, si da tiempo. Bueno, Anderson, primero te quería decir que nosotros también tenemos una Marbella. Está por ahí, pero está lesionada. Pero por ahí está una Marbella. Ya. Ahí está saludando. Y lo otro Qué bueno. que me llamó la atención es que, según lo que entendí, a los 13 años el Señor te llamó. Y a los 14 sentiste la impresión de que Él te está llamando a tiempo completo. No sabías en dónde, pero te está llamando a tiempo completo. Primero, ¿cómo es esa convicción que tiene que ser México? Y si es que, mira, hay que orar porque yo quiero que sea México, o fue el Señor que de una u otra forma, mira, es México, porque el mundo es grande. Pudo haber sido Brasil, pudo haber sido Panamá, pudo haber sido tantos otros países. Entonces, México, y vemos la mano del Señor en todo esto, porque lo que tú has contado no lo puede hacer otra persona, por más convicción que tenga y por más sentido de común y por más convencimiento o que logra convencer a tantas personas. No lo ha hecho si el Señor no está ahí. Y lo otro, bueno, hermano, que el Señor te siga bendiciendo allá, porque sé que no es fácil, en el sentido de que muchos, aunque quizás tú no lo sientas o no te gusta que te vean así, pero te ven como un líder. Y cualquier problemita, me imagino, vamos para que andes. Cualquier hermano allá en México o cualquier nuevo creyente, entonces tiene que estar como abierto a todo, desde el problemita menor hasta el más grande. Entonces, que el Señor te siga dando prudencia, sabiduría y gracia en todo momento. Pero sí tenía esa inquietud. Entonces, si se puede aclarar. Sí, bueno, todo lo ha hecho el Señor. De verdad que no tengo nada que gloriarme. Es una obra de Dios. Todo comienza y termina en Él. A Él sea la gloria. Y
Fui salvo el 23 de enero de 1995. Tenía 13 años de edad. Estaba predicando, el hermano Bernardo Chirino, por cierto, estuvo predicando esa vez. Y leyendo la palabra de Dios en la reunión, entendí esa noche que Cristo murió por mí. Esa noche fue la noche de mi salvación. Un día después, el hermano que me llevó por primera vez a una reunión, los venezolanos allá porteños lo conocen, se llama Juan Peña. Él fue el que a los 11 años me invitó por primera vez a escuchar el evangelio en un cerro por allá, en una casita. Y la noche después de mi salvación, el hermano Juan Peña me dijo, me abrazó bien fuerte y me dijo, ya eres salvo. Ahora voy a orar para que seas un siervo del Señor. Yo no sabía qué era ser un siervo del Señor, ni el servicio del Señor. Sabía que era salvo ya. Bueno, a mitad de año cumplí 14 años. En diciembre, yo estaba leyendo Mateo 28. Y cuando yo leí esa porción allí, por tanto, id, me quedaron mis ojos viendo ese versículo y quedé impresionado, pues. Y yo lo tomé para mí. Yo dije, el Señor me está llamando a ir. Yo no sabía, insisto, para dónde. Fui bautizado a los 15. Y a esa edad, un siervo del Señor me invitó para El Salvador. Años después me dice, es que en El Salvador, cuando te mencioné, el hermano Jack Seward, es uno de los obreros que tiene muchos años allá, dijo, este es el hombre que para que nos venga a ayudar aquí. Yo era un muchacho todavía, pero el Señor nunca me abrió la puerta para ir a El Salvador. Luego nos invitaron a Perú. Nunca el Señor me abrió la puerta para ir a Perú. Pasaron varias cosas en mi vida donde tuve que tomar decisiones muy radicales. Por ejemplo, varios conocen, desde niño yo jugaba béisbol y a los 16 años, 15 años, llegaron a unos scouts de grandes ligas a ofrecerme para que practicara con ellos y duré 2 años practicando béisbol. Mis ancianos nunca me dijeron, mira, no juegue béisbol. Sí me aconsejaron mucho y buscar la voluntad del Señor y yo estaba buscando la voluntad de Dios. Por poco firmaba un contrato con un equipo de grandes ligas, pero el Señor me quitó de allí y me convenció de que no era su voluntad. Fíjese, yo había quedado con una convicción a los 14 años, leyendo la palabra de Dios, y por poco pues me iba a agarrar otro rumbo. Pero una vez yo entendí que cuando Dios llama a alguien y obra en alguien, Él se va a encargar de cumplir sus propósitos. Entonces me estaban ofreciendo un contrato para ir a los Estados Unidos y el Señor me quitó la paz. Yo dije, ¿de qué vale que yo tenga millones de dólares? Pero va a afectar mi comunión con Dios y mi libertad para servirle. Y tuve que pedirle al Señor gracias para decirle a mi papá, que estaba muy emocionado esperando el contrato, decirle a mi papá que no era salvo él. Papá, mire, yo voy a renunciar al béisbol. Y aunque se ofendió, después me respetó, pero entendí que esa no era la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, cuando conocí a Mario, comenzamos a orar juntos. Aún cuando la conocí a ella, todavía no sabíamos que era México. Fue después de escuchar un reporte misionero acerca de la obra en México que fuimos atraídos en nuestros pensamientos a orar por México. Y la tremenda necesidad, pero sí ya habíamos entendido eso, es una cosa es entender la necesidad, pero otra cosa es el llamado. Porque en el propio Venezuela hay tanta necesidad todavía de obreros, en Sudamérica, en toda parte del mundo, pero a donde el Señor nos está llamando. Y aún, hermanos, les confesamos que hasta el día de hoy queremos ser sensibles a eso, porque estamos acá en Monterrey, pero ¿a dónde el Señor nos quiere después? ¿Será que seguimos acá en Monterrey o en alguna parte de México? O tal vez el Señor nos lleva a otro país. Él es el dueño de la mies. Nosotros tenemos que decir amén y ser sensibles a eso, pues. No sé si tenías... ¿cuál era la otra pregunta? No, nada más era esa, gracias. Sí, supe mucho de
sobre ese contrato y fue que como somos de la misma organización, en San Esteban hubo como un pequeño alboroto en eso, pero indudablemente aquí estás mejor, pues el Señor enrumbó y todo, encaminó todo. Sí, definitivamente estamos agradecidos al Señor por lo que Él ha permitido. No puedo decir que estoy arrepentido, no, para nada. Gracias al Señor, la mejor empresa, el mejor equipo es estar con el Señor. Y aunque para muchos la obra del Señor es como algo así como muy bonito, color de rosas, nuestro hermano Sergio creo que también puede ratificar lo que estoy diciendo. Hay muchas cosas que enfrentar, muchos retos y muchas pruebas, pero el Señor es el que sostiene. El que llama es el que capacita y el que cuida. Y Él ha prometido estar con nosotros. Y tenemos que depender de su gracia. Yo quiero hacer una pregunta también, Anderson. Adelante, hermano. Espero que sirva de animación y de consuelo para todos los que nos congregamos en el nombre del Señor. Cuando te oí hablar de establecer la asamblea, en Calle Sucre, que es la asamblea donde tú te congregabas, que te encomendó juntamente con las otras de Puerto Cabello pues, y la de Venezuela. Sí. 100 y tantos años celebrando la Cena del Señor y ahora con esta pandemia se ha paralizado en el mundo entero. Yo he sentido un dolor inmenso en mi corazón. No sé cuánto tiempo tiene la asamblea de Renca, tampoco sé cuánto tiempo tiene la asamblea de aquí de Soacha, donde estoy en estos momentos en Bogotá. Pero la asamblea de donde está tu mamá, que es donde yo me congrego, tiene ya 5 años, va para 5 años. Pero Calle Sucre, 104 años celebrando la Cena del Señor y ahora ya van 5 domingos con el que viene que no se celebra la Cena del Señor. Sí. Quería oír una animación, un consuelo y una experiencia acerca de eso. Sí, no es fácil, hermanos. Cada domingo se cuenta y se tacha. Lo más que nos ha ayudado a nosotros es descansar en el control del Señor. Él es el que está en el trono. Allá en Apocalipsis dice que es un trono establecido. Isaías vio un trono alto y sublime. Nosotros aquí no vemos el porvenir. Nosotros no tenemos la capacidad de saber qué va a pasar mañana, pero el Señor sí. El problema es cuando nosotros estamos apurados, pero Dios no. Nosotros queremos que esta pandemia pase ya, que se celebre la Cena del Señor ya. El Señor no tiene ningún apuro porque Él es eterno. Él no está limitado al tiempo. Nosotros contamos los días, tenemos un calendario, tachamos cada domingo. Pero el Señor tiene un plan eterno. Y esto que nosotros estamos pasando es tan corto para el plan eterno de Dios. Entonces necesitamos, hermanos, descansar en ese control de Dios, en esa soberanía de Él. Si Él lo ha permitido, nosotros sencillamente tenemos que decir amén. Hay hermanos, y he escuchado de asambleas donde los hermanos están muy ansiosos y algunos están pensando que sí, tenemos que reunirnos, que no importa, que tenemos que hacer caso a lo que dice Dios y no a los hombres. Pero tenemos que saber que por encima de todo está el Dios soberano. Entonces, es un ánimo. Y no somos los únicos que hemos pasado por eso a nivel histórico. ¿Cuántas veces vemos en la Biblia creyentes que fueron aislados? Me ha animado mucho, hermano Eli, leer el caso de Daniel. Daniel se fue a Babilonia y nunca jamás podía volver a Jerusalén. Jerusalén había sido sitiada, años después fue destruida. Sus papás muy probablemente fueron muertos, fueron matados para podérselo llevar a él a Babilonia. Pero estando allí en esa circunstancia, Daniel fue fiel y fue fiel hasta lo último. Entonces, aunque no nos estamos congregando, aunque estamos aislados, aunque estamos en cuarentena, no hay razón para descuidarnos, sino más bien para aprovechar el tiempo. Yo creo que es más tiempo de orar. Mire, yo no tenía la menor idea de que Dios iba a dar la oportunidad de conocerlos a ustedes, de predicar por las redes sociales. El Señor nos ha permitido en estos días dar mensajes varias veces a la semana en una página en Facebook. La semana pasada se hizo unas clases bíblicas de lunes a jueves y tenemos el propósito de volverla a hacer la semana que viene por Zoom.
Si alguno tiene niños, ya veo que hay bastante, les invitamos, luego le pasamos la invitación. Se hicieron unas conferencias virtuales el día viernes en México y en Estados Unidos. Entonces, aunque puertas se han cerrado, pero Dios ha abierto otras. Para mí ha sido de tremendo ánimo. En estos días un siervo del Señor me escribió para decirme que alguien le escribió desde Ecuador y le dijo, escuchando un mensaje en las redes sociales, una predicación, en mi casa fui salva. Al día siguiente, alguien le escribe a mi esposa y le dijo, es que ya tengo la salvación, porque escuchando el mensaje, ahora sí soy salva. Entonces, seguramente esa persona estando allí, cuando antes no se usaban tanto este tipo de herramientas, tal vez no hubiese escuchado el Evangelio si no hubiese pasado esta pandemia o no hubiese sido salvo en ese momento. Dios es soberano. Entonces, creo que es momento para que descansemos en el Señor, ¿verdad? Pero seguramente alguien tiene alguna palabra de ánimo también. Bueno, algo que me ha animado a mí es Primera de Tesalonicenses 2:17, que Pablo le dice, separados por un poco de tiempo. Nosotros no estamos siendo perseguidos. No, el Evangelio se sigue predicando. No se ha eliminado la libertad de cultos. Y como tú decías, el Señor es soberano y eso es lo que a mí me ha consolado, pues, pero sí me ha dolido. De verdad, es como cuando tú que jugaste béisbol, cuando al equipo le quitan el invicto. Que 105 años celebrando la Cena del Señor 52 veces a la semana, entonces por una enfermedad, por algo, una disposición gubernamental, pararlo es un duro golpe para el corazón de uno como ser humano, pero claro, como creyente confiamos en el Señor. Yo considero y lo sé y lo creo firmemente que Él tiene el control. Él no lo ha perdido todavía y ni lo perderá nunca. Entonces, eso pues ha servido de ánimo para mí también, pero quería oír algo también y que también los hermanos en Renca, yo no sé cuánto tiempo tienen los hermanos en Renca que fundaron la asamblea, pero me imagino que también tienen que sentir lo mismo. Todo verdadero creyente debe sentir exactamente lo mismo. Claro. Entonces, bueno, indudablemente uno siente eso, ¿no? Siente el deseo de poder juntarse. Uno ya lleva en encierro muchos días y uno anhela el reencontrarse con sus hermanos. Claro, aquí nos estamos mirando a través de la pantalla y podemos abrazarnos virtualmente, pero distinto será el día en que nos volvamos a encontrar. Yo creo que ese día va a ser maravilloso cuando podamos, sin restricciones sanitarias y sin la amenaza del virus, ¿no? Poder estrechar nuestras manos, poder abrazarnos, poder besarnos. Bueno, nosotros en Renca llevamos como asamblea local desde el año 1997. Ahí se fundó la asamblea. Hoy en día somos 32, 33 creyentes en comunión. Como suele suceder, como en muchas partes, asambleas con altos y bajos a través del tiempo. Claro. Pero la gracia del Señor nos ha mantenido unidos y vemos la buena mano del Señor en bendición. Hay personas que se han convertido al Señor, se han integrado a la comunión de la asamblea. Hay hermanos que han venido de afuera a establecerse con nosotros. Que decir, los hermanos de Venezuela han llegado para quedarse en medio nuestro y la verdad es que han sido de gran ayuda, un gran aporte en el Señor. Entonces, uno entiende de que la obra no es de uno, la obra es del Señor. Y entonces, Él es soberano. Y Él es soberano en todo índole de cosas. Y el Señor por algo, hermanos, ha permitido esta pandemia a nivel mundial. No sé, no tenemos las respuestas todavía del para qué el Señor lo ha permitido. Pero yo confío y uno confía en lo que el Señor le dice a Pedro. Tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pero uno entonces
es obediente a la voz del Señor, y uno ahora asume y utiliza los medios que el Señor nos ha puesto. Años atrás, ¿quién se iba a imaginar que por un medio como este íbamos a poder estar reunidos así? Años atrás no existía el Internet tan masivo como hay ahora. No existían estos programas de Zoom u otras aplicaciones como los hay ahora. Por lo tanto, mire, todo lo hace el Señor a su tiempo, en los tiempos del Señor. El Señor hoy nos ha cerrado los locales, pero ha abierto otras puertas. Hoy podemos estar en contacto con el hermano Anderson, con el hermano Ellis, con Carlos, que están lejos físicamente, pero están al alcance nuestro, los vemos, conversamos con ustedes, y eso se valora, y eso lo permite, hermanos, el Señor. Entonces, en vez de, yo digo, como se dice acá en Chile, no achacarnos, en vez de entristecernos, bueno, demos gracias al Señor, porque Él nos ha cambiado el switch aquí adentro, y hoy tenemos una comunión abierta, tremendamente abierta. Hoy en día no hay fronteras. Así es. No hay fronteras. Tenemos México, Venezuela, Colombia, tuvimos Perú, tenemos Chile, aquí en la pantalla. Entonces, hermanos, eso hay que agradecérselo también al Señor. Sí, así amén. que, sí, adelante, hermano. No, amén, hermano. Gracias. Muy bueno. Yo tengo un puntito. A nosotros hay cosas que nos han quitado, y es el hecho que no podemos tener los símbolos. Pero hay cosas que no nos han quitado, como la Biblia. Pero hay una cosa que no nos han quitado, yo creería. Por eso ahí me someto al escrutinio de ustedes. Yo creo que no nos han quitado hacer memoria del Señor. Sí. Yo creo que eso no nos han quitado. O sea, no estamos haciendo memoria como lo hacíamos antes, con toda la justificación que teníamos, pero hacer memoria del Señor, pues hacer memoria del Señor, cantar los himnos, escuchar el ministerio, escuchar las oraciones, las tenemos todo eso. ¿Qué nos falta? Los puros símbolos, que yo diría. Entonces, claro, eso nos ha sido quitado. Nos ha sido quitado la presencia, digamos, de la comunión, ¿no es cierto? Esa parte, pero no esta, tenemos esta. O sea, yo creo que el Señor ha permitido en su clemencia, digamos, en su condescendencia, que lo vital del tema todavía lo tenemos. Que el día domingo en la mañana o en la tarde, cuando fuere, podemos hacer memoria del Señor. Me someto. Bueno, qué bueno ver a Juan en la isla de Patmos, ¿verdad? No estaba congregándose ni podía, pero estaba en el espíritu. Era un hombre anciano, debilitado. Si veíamos su cuerpo seguramente lleno de hematomas, de tantos látigos que había recibido. Tal vez no tenía ya ni cabello, pero estaba en el espíritu. Un corazón agradecido, precisamente el discípulo a quien Jesús amaba. Él se había recreado por años, por décadas, del amor del Señor. Él se había recostado del pecho del Señor. Y es cuando valoramos ese amor que vamos a mantenernos en una vida de devoción, pues. Entonces, qué bueno ver creyentes que no solamente el domingo, a veces pensamos que la devoción y adoración es nada más para el domingo, pero que ese afecto, que ese amor del Señor llene mi vida y que a diario yo esté siempre en el Espíritu y lleno de Él. Eso es algo que debe llenar nuestro corazón, y eso no debe depender de la reunión. Insisto, y lo he enseñado también, las reuniones virtuales nunca van a igualar el valor y la importancia de la reunión de la asamblea local físicamente, pero nos mantiene en la comunión y en ese calor con la palabra, y esa es la importancia de este tipo de cosas, pues. Otra cosa que yo quería añadir es que esto
nos debe enseñar a valorar el querer estar en la asamblea y ir a ver al Señor allá. Entender lo que decía el salmista cuando dijo, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y también yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, claro, a nosotros no nos han quitado el hacer memoria del Señor, hacer memoria de Él, no de nosotros. El domingo en la mañana tenemos que hacer memoria del Señor solamente, de Él, de su sufrimiento, no nos lo han quitado. Pero debemos valorar más la reunión porque ahí el Señor está en medio de nosotros y eso es lo que nos debe llevar a cada reunión. Amén, amén. Qué bueno. Hay varios con una tacita como de café y mi esposa le dio ganas de tomar café y fue a preparar. Bueno, en el local no teníamos reuniones tan largas como ahora. Exacto. Yo estoy con algo más que una tacita de café. Bueno, provecho. Buen provecho. Qué bueno. Bueno, aquí en la casa se toma mucho café, especialmente ella. Yo tomaba, ya no tanto. Ya no tomo ya. Qué bueno, hermano. Contento. Bueno, yo me despido. Ha sido un placer. Gracias. El Señor nos ha bendecido una vez más. Bastante tiempo y bien provechoso. Y uno se goza en esto de escuchar la palabra y escuchar a los hermanos. Pero me despido y ¿saben qué? Voy a ir a comer arepa. Adiós. Bueno, hermano Marco, fue un placer conocerle. Hermano, cuando reservé la sala, pensaba en qué límite ponerle y puse desde las 20 hasta las 23 pensando que no podríamos llegar. Pero ya estamos cerca. Buenas noches. Sí. Buenas noches igual. Anderson, ¿te acuerdas lo que yo te dije ayer, no? ¿Te acuerdas lo que te dije? Está bien, está bien. Bueno, ha sido un placer para mí, para mi esposa, para mi familia, el haber compartido con ustedes. Gracias a Anderson. Bueno, no lo veía desde que se fue de Venezuela. Igual. En junio se van a cumplir 3 años que te están esperando. 3 años. Sí, lamentable. Tenemos ahora 6 no años se te ya puede fuera de exigir, México. Pero Perdón, fuera de Venezuela tenemos 6 años y habíamos planificado un viaje hace 3 años y el Señor nos cerró la puerta y lamentablemente no tenemos, bueno, yo no tengo el pasaporte listo, así que tengo que esperar, aparte de que pase esta pandemia, esperar si puedo tener la prórroga o el pasaporte para poder volver al país. Apreciamos sus oraciones por nosotros. Exacto. Bueno, menos mal que cuando cerró la puerta el Señor no te la pegó de la nariz. Anderson, pero esperamos hermano, que... No lo conocía, hermano. Okay. Un abrazo. Anderson, esperamos que en tu agenda, en tu disponibilidad, nuevamente nos acompañes. Bueno, no sé si van a querer, pero sería un placer. Si me avisan, hermanos, con todo gusto, podemos seguir compartiendo. Sí, con todo gusto. De verdad que estoy muy agradecido a ustedes y ha sido muy especial conocerlos. Nosotros tenemos reuniones ya establecidas por este medio. Los martes, oración y estudio. Estamos estudiando 1 Pedro capítulo 2. Y los jueves tenemos oración y ministerio de la palabra. Y los días domingos, a las 10 de la mañana, tenemos un devocional por este medio también. Esas reuniones ya tenemos establecidas de esa manera. Cuando gustes acompañarnos, por ahí te hacemos llegar el link. Sí, no, pero gracias. puede ser un miércoles, puede ser un miércoles. Bueno, igual aquí en Soacha tenemos los martes, los jueves, los sábados y los domingos también. También estás invitado. También te voy a enviar el link para que en una de esas por lo menos en una. No solo son las reuniones que tenemos reuniones también los miércoles, como en este caso, reuniones los viernes también de predicación y de evangelio, y tenemos los domingos también por la noche predicación del evangelio.
O sea, tenemos muchos horarios y muchos días disponibles. ¿Tú dices cuándo? No, nomás que me avisen con tiempo y después me la cobro. Están con suficiente tiempo y ya ahí con calma cuadramos, sí, Dios mediante. Pues será un placer, de verdad. Muy bien, hermano, le vamos a considerar entonces y esté atento para la próxima. Amén. Gracias, hermano David. Muchas gracias. Un placer. Igualmente. Se están despidiendo. Sí, bueno. Bye. Que tengan buena noche. Me dio mucho gusto verte, Richard. Me dio mucho gusto. Genial, Sally. A mí también, a mí también. Voy a dormir a Caris. Ah, bueno. Carita, despiértate ahorita escuchando. Sí. Que Dios la bendiga. No, Jimena se durmió. Su cafecito. Yo me voy a tomar el mío. Como para Sally, voy a quedar así. de Caris Nacer. Bueno, Mi esposa también se tuvo que ir a dormir a la Lo he niña. disfrutado como nosotros, bueno, y ya ahí voy de nuevo buscando para ver qué otro día, pues. Ahí voy María Eugenia, qué bueno ver. Igual. Un abrazo, igual. Camila, Susana, hermano Sergio. Quiero decir un detalle. Yo conocí a Anderson y a Mario, no en Puerto Cabello, los conocí en Maracay, en una asamblea que se llama Paya. Está al sur, al noreste del estado de Aragua. Una asamblea muy bonita. Ahí los conocí. Sí. Compartimos bastante y en varias conferencias también. También con tus hermanos también. Por supuesto. Sí. Un fuerte abrazo a la familia, a todos. Señor les guarde. Matrimonio también. Saludos a Bueno, yo les voy a decir que a los hermanos de Renca, que es posible, si no este domingo, el otro, voy a pedir permiso, voy a pedir mi carta en la asamblea de Soacha para estar con ustedes en el devocional. Bienvenido, hermano, ¿cómo no? Estoy bienvenido. Bueno, Pedro no escucha a Pedro, pero un abrazo, Pedro, a gusto. Ahí te escuchan. Veo por ahí Jaime Veloso también. Isnelia. Te saludamos mucho. Romina y Lenia López. La hermana Isnelia es la esposa de don Sergio. Ok, perfecto. Está allá adentro. Okay. Saludos de nuestra parte. Aquí también estuvo el hermano Carlos, que tiene ya un tiempo con nosotros y ha sido de mucha ayuda en la obra también. Saludos a los hermanos en Chile. Gracias, hermano. Bienvenido. Bueno, Anderson, mañana, Dios mediante, creo que me confirmó que va a estar don Alirio Guerrero. Entonces, si te quieres conectar mañana para escucharlo, bienvenido sea. Qué bueno. Bueno, me pasas el link y si puedo, me conecto. No garantizo, pero voy a tratar. Dale, está bien. Un abrazo. Bueno, buenas noches para todos, don David, Anderson, gracias por todo. Camila, Doña, hermana María Cristina, Richard Glacy, Susanita. Buenas noches, güey. Aquí está Paula. Buenas noches. Hola, Paula. Richard. Hermana Romina, Isnelia, Jaime. La hermana que está al lado de Richard. Mario pregunta por ella es la esposa de mi cuñado Michael. Michael es el hermano de mi esposa Glacy. Mucho gusto, Michael, y conocerlo, sí. Ellos vienen de la asamblea de Puerto Ordaz, allá en Venezuela. Entonces deben conocer a mi familia allá, a los morochos. Carlos, tú eres de Monterrey ahora. Esa es mi gente, de Guayana. Eran de Maracay antes, ahora eran de Guayana, ahora son de Chile. Saludos a Lilia. Un gusto, por aquí está. Lilia, saludos. Hola. Pero esta es mi nieta. Qué bonita. Hola. La única nieta. Tengo 2 varones y esta hembra, la única nieta. ¿Cómo se llama? Ella se llama Rubí Anabela. Oye, hola Rubí. Qué bueno, el Señor te guarde. Hola Rubí. Él es hijo de la hermana Goya. Sí. Veo que está aquí. Le llamo abuela porque yo le digo mamá Goya porque ella se parece a mi madre.
¿Así? Y entonces ella le dice a abuela Goya. Ay, qué bonito, qué bonito. Me saluda Rebeca, hermano Eli. Con mucho gusto. Por aquí te está escuchando. Te está enviando Saludos, Rebe. al otro nieto. Saludos. Con gusto. Saludos por allá. Debemos valorar más, pues si no, esto lo que me hace pensar es que cuando nos reunamos con el Señor va a ser demasiado emocionante, que no lo podemos describir. Definitivamente. Así es. Pero verdad extrañaremos también este medio, ojalá no lo perdamos y podamos reunirnos también con nuestros hermanos en otros países. Sí, ojalá. Así es. Bueno. Lo que no debemos es mal acostumbrarnos a querer por aquí y no ir a Exacto. No se ponga muy cómodo, no nada de comodidad. Exacto. Debemos amar más congregarnos, como algunos tienen por costumbre que no se congregaban, entonces esto yo lo entiendo como una enseñanza de parte del Señor. Sí, así es. Que debemos sacar el provecho, lo positivo. Por ahí me pasaron un dibujo que está el diablo y Dios hablando, y entonces el diablo le dije, te cerré las iglesias, y el Dios le dice, ¿qué va? Tengo una en cada casa ahora. Exacto. Wow. Bueno, hermano, un abrazo, pues, que el Señor me los bendiga a todos. Felicidades. Hasta luego. Bye, Michael. Voy a ver si consigo mi 11. Chao, hermanos, que les vaya bien. Gracias, don Anderson, por acompañarnos. Que el Señor le bendiga a usted, su familia, y vamos a estar orando por la obra en México. Amén. Y que nos puso al día con esa obra. Así que muchas gracias por compartir estas cosas con nosotros. Un abrazo, hermano Alex. Un abrazo a su esposa también. Saludos. Chao, hermanos, a todos. Chao, chao. Adiós. Chao. Buenas noches. Adiós, Buenas noches. Adiós. Bye. Saludos a tu esposa. Con Adiós, mucho gusto. Camila y la otra hermana que está al lado. Adiós. Mario, cuando quiera, llamamos y te los presento a todos, a mi bebé, Ricardo, y a la niña Giselle. Estaban dormidos y no lo pudieron conocer. No lo conocimos. Después hablamos por otro medio. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Hasta luego. Pásala bien. Bye. Adiós. Chao, chao. Adiós. Hola. Aló. ¿Cómo está? Ya, te salió todo el mundo. Oh, ¿se fueron todos? Sí. No. Voy a grabarlo, voy a guardar la grabación y tratar de compartirla, ya será mañana. Ya, sí, mañana, ya muy tarde ya. Sí. Bueno, hermano David, muchas gracias y estamos en contacto. Chao. Buen provecho. Gracias, igual para usted. Sí.